Amados, que el Señor les bendiga. Muchas personas cuando se habla del juicio de Dios se molestan y te dicen, deja de meterle miedo a la gente. ¿Por qué siempre están predicando de que el juicio de Dios, Dios es amor? Hablen del amor de Dios. Y si bien es cierto, Dios es amor. Esa es la esencia de Él es amor y Él nos ama. Y dice la palabra del Señor que Dios no mandó a Jesucristo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Todo eso es verdad. Pero la palabra dice también que Dios va a mandar juicio a este mundo. Ahora bien, para aquellos que estamos en Jesucristo, que hemos recibido el regalo de la salvación, que le hemos abierto nuestra vida y que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el juicio de Dios no va a ser para condenación. Le vamos a dar cuentas al Señor. ¿Para qué, amados? Porque todos vamos a darle cuentas a Dios, pero nosotros no va a ser para castigo eterno. Ahora, en cambio, los del mundo, aquellos que no quieren recibir a Cristo, que no lo reconocen como Señor y Salvador, que no se arrepienten de sus pecados, que le dan la espalda a Dios, que no quieren aceptar el regalo de la salvación, y si esas personas se mueren en sus delitos y pecados, sin haber aceptado a Jesucristo, lastimosamente esas personas va a venir juicio para ellos para condenación eterna. Ahora bien, el Señor desde el principio ha mandado juicio a este mundo. ¿Por qué? A causa de la desobediencia y a causa del pecado, amados. Porque recordemos que Dios es santo, santo, santo. Y Dios odia el pecado. El Señor no nos ama a nosotros, pero el Señor odia y aborrece el pecado porque es un Dios santo. Es por eso que Él envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero que eso quede claro. La Biblia es palabra infalible, es perfecta. Esto es una carta de amor. Este es el corazón de Dios. Y cuando predico del juicio, yo no te estoy hablando de mi propio corazón, te estoy hablando palabra de Dios. Pero ¿sabes por qué se predica del juicio? Porque Dios nos ama tanto y Dios ama tanto al mundo que no quiere que nadie se pierda. Dice la palabra que Él quiere que todos vengan al arrepentimiento y que nadie se pierda. Entonces imagínate, el juicio es una advertencia de amor. Es como nosotros los padres cuando le decimos a nuestros hijos, si te portas mal, no vas a ver televisión, no vas a jugar videojuegos, no vas a tener permiso de ir con tus amigos al cine o de salir con tus amigos, no tienes permiso de usar tu celular o de usar tu teléfono, ¿verdad? Y le estamos dando una advertencia porque los amamos, porque queremos disciplinarlos, porque tenemos que enseñarles a ser hombres y mujeres de bien. Entonces, porque nosotros los amamos, tenemos que prepararlos para el mundo, para que sean personas de bien. Y les decimos, te doy una advertencia. Si tú estás de malcriado, si tú no haces lo que yo te dije, si tú no me ayudas en los quehaceres de la casa, es un ejemplo. Y nosotros les damos las reglas. Si tú no me obedeces, van a tener consecuencias tus actos. Bueno, así mismo es el Señor. Él nos dice, si ustedes no me obedecen, van a haber consecuencias. Y es lo que está pasando con el mundo, que le ha dado la espalda a Dios, que no se arrepienten. Es increíble, yo me quedo asustada. Cuando uno está predicando en las calles o cuando uno publica los videos, la gente te insulta. Incluso personas que se llaman cristianas, algunas personas, te insultan y te dicen, ya vienes tú con tus juicios de babosada. Imagínese usted, como que si es palabra de nosotros y es palabra de Dios. Entonces Dios nos está advirtiendo porque Dios nos ama. Miren lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. Palabra de Dios. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Palabra de Dios. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y por último, primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que aquel juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Aquí usted lo ve, palabra de Dios, no es palabra de Sofía, amados. Dios va a juzgar el mundo. Yo lo voy a dejar con esto. Dios nos creó a nosotros a imagen y semejanza de Él. Al hombre lo formó del polvo y Él mismo le dio vida, sopló vida en el hombre, ¿ok?
y a nosotras nos creó de la costilla del hombre. ¿Ok? El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, no Dios a semejanza del hombre. ¿Qué es lo que le quiero dar a entender con eso? Nosotros tenemos que someternos a Dios. Nosotros tenemos que obedecerle a Dios. Nosotros tenemos que, dice la palabra, que así como Dios es santo, nosotros tenemos que ser santos. ¿Y qué significa ser santos? Apartados para Dios. Santo no es esos muñecos hechos de barro, de piedra, que muchos les prenden velas y les piden. No, santos somos nosotros. Y santo se refiere cuando nosotros nos apartamos para Dios. Nosotros no caminamos conforme a los del mundo. Nosotros caminamos conforme a la palabra de Dios. Y muchos se basan solamente, los religiosos, en el maquillaje, en las prendas, en el vestir, pero se olvidan que Dios no mira las apariencias. Y si bien es cierto, tenemos que conducirnos y nosotras las mujeres caminar como hijas de Dios. Sí, pero va mucho más allá de eso. El Señor está diciendo su manera de hablar, su manera de conducirse, su manera de tratar al prójimo. Si nosotros estamos haciendo la palabra del Señor, Dios va a mandar juicio a este mundo. De hecho, todo lo que usted ve que está pasando son los juicios de Dios que ya han comenzado. Mire cómo destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque estaban asquerosamente viviendo como querían, como en estos tiempos. Hombre con hombre, mujer con mujer, incluso querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Depravación completa. Eso es abominación al Señor. Y así estamos en estos tiempos. La gente le ha dado la espalda a Dios, la gente se burlan, la gente ya no respetan. Muchos son unos blasfemos. Dios va a mandar juicio a esta tierra. Ya empezamos a ver las cosas y se va a poner peor. Nosotros no tenemos que tener temor, no es meterle miedo a la gente, no, es advertirle porque Dios te ama. Y hoy es tiempo de que enderecemos lo que está torcido en nosotros. Hoy es tiempo de que tú le digas a Dios, perdóname por mis pecados. Reconozco que soy un pecador, una pecadora, pero yo recibo a Cristo. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Jesucristo toma las riendas de mi vida. En ese momento Dios nos perdona. Y lo voy a dejar con esto. Usted y yo que servimos a Dios, que somos cristianos, que hemos recibido el regalo de la salvación, no tenemos que tener temor, porque el juicio para nosotros no va a ser para condenación, pero sí tenemos que darle cuentas a Dios, porque así como nuestros hijos nos dan cuentas a nosotros y nosotros le dimos cuenta a nuestros padres de nuestras malas acciones y faltas de respeto, así mismo nosotros le tenemos que dar cuentas al Señor. Pero el juicio para condenación va a ser para el mundo y los desobedientes que no le quieren abrir las puertas a Cristo de su corazón. Así que recibe esta palabra porque es una carta de amor. Cristo está a las puertas. Él vuelve pronto por su iglesia. La trompeta pronto va a sonar. Son buenas noticias porque el Señor Jesucristo va a arrebatar a su iglesia antes de que empiece la gran tribulación en este mundo. Dios te ama tanto que te está advirtiendo porque decía mi mamá que guerra avisada no mata soldado. Así que recibamos la palabra en el nombre de Jesús. Hoy es día de salvación.